¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire, sostenga y acompañe nuestro trabajo para que todo él brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Vamos a continuar en nuestro camino. Y en la primera parte nos vamos a dedicar a un libro que quizá nosotros lo hemos visto convertido en película, que se llama Marcelino, Pan y Vino. Pero detrás de él hay un libro de un escritor español que es sumamente interesante. Entonces hoy nos vamos a acercar al libro y en la segunda parte pues seguiremos nuestro camino sobre qué es la teología. Entonces comencemos. Marcelino, Pan y Vino suele ser recordado como un cuento tierno para niños o una famosa película. Sin embargo, detrás de su aparente sencillez se esconde una obra sorprendentemente profunda sobre lo que es el deseo humano, la paternidad, la fe y el encuentro con Dios. La historia es conocida. Es un niño huérfano que es criado por unos frailes. Un día descubre en el desván un crucifijo olvidado y comienza a llevarle pan y vino. Poco a poco Cristo deja de ser una imagen para convertirse en alguien real con quien puede hablar. Lo que parece una historia infantil termina siendo una parábola sobre la vida espiritual. El gran tema del libro: el hambre del corazón. Toda la novela gira en torno a una ausencia. Marcelino no tiene mamá y esa ausencia marca toda la narración del libro. El niño posee comida, casa, afecto y protección, pero sigue estando aún vacío. Lewis decía que detrás de cada deseo humano hay una nostalgia más profunda. Y San Agustín lo expresó con otra expresión: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Marcelino en todos lados busca a su madre, pero la novela sugiere que detrás de esa búsqueda hay algo más profundo: la búsqueda del amor absoluto. La madre concreta se convierte en el símbolo de la plenitud. Yo creo que esto es bien interesante de pensar qué es lo que buscamos detrás de lo que hacemos, qué buscamos detrás de nuestras decisiones, qué buscamos detrás de nuestras ausencias, qué buscamos detrás de nuestras carencias, qué buscamos en la vida. ¿Qué hay detrás de todo? ¿Cuál es nuestra búsqueda más profunda y más significativa? Quizá nosotros también somos buscadores de personas que nos amen y que en ocasiones nos conformamos con lo mínimo que las otras personas nos dan, y donde sentimos que nos dan un poquito de amor, nos quedamos anclados.
Entonces sería bueno revisar eso hoy en nuestra vida. ¿Será que nosotros somos buscadores de amor y nos conformamos con las minucias? Uno de los aspectos más interesantes es que Marcelino se acerca a Jesús sin teorías. Marcelino no sabe de teología, no conoce ningún tratado espiritual, no tiene discursos elaborados, simplemente sabe amar. Mientras los adultos, como nosotros, solemos acercarnos a Dios desde los conceptos, desde lo racional, Marcelino lo hace mediante la confianza. Y aquí aparece una noción profundamente evangélica. Recuerden cuando Jesús dice: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esto no es exaltando la ingenuidad, sino que Jesús está hablando de una relación personal. El niño vive desde la confianza, en cambio los adultos vivimos desde el cálculo. Eso me hace pensar una expresión del Principito que dice: los adultos siempre me preguntan por números. ¿Cuántos amigos tengo? ¿Cuánto mido? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuánto dinero tengo? Los adultos somos muy matemáticos, muy calculadores. Los niños escasean de esa noción matemática. Marcelino no analiza a Cristo. Marcelino simplemente le lleva comida. No es una casualidad que sea precisamente pan y vino lo que él le ofrece. Aunque el relato nunca se convierte en un tratado teológico, sin duda sería imposible no pensar en la Eucaristía, en respecto al pan y al vino. Porque al fin y al cabo, el pan y el vino son los dones más sencillos de la humanidad. Es el fruto del trabajo, representa la misa compartida, la existencia compartida. Marcelino ofrece precisamente aquello que tiene. No ofrece cosas extraordinarias, ofrece lo cotidiano, lo que tenía a su mano. Y eso es exactamente lo que sucede en la vida espiritual. Dios no nos pide cosas espectaculares. Dios nos pide, o más bien nos dice, nos invita a que en los pequeños gestos cotidianos, ahí está Él, en lo cotidiano de la vida. La relación entre Marcelino y el crucificado es quizá el núcleo más bello de toda la obra. La imagen deja de ser un objeto y se convierte en una presencia. Marcelino habla con Cristo con naturalidad, sin solemnidades, sin fórmulas, sin miedo. Y esto recuerda algo que encontramos constantemente en los santos. Para ellos, la oración se vuelve en un acto ocasional, normal, cotidiano, porque se convierte en una amistad. Eso es lo que hace exactamente Marcelino. Y aquí hago una pausa para cuestionar: ¿será que para nosotros Dios es una figura inmóvil? Porque para nosotros Jesús puede ser una imagen de un crucificado que no habla, que no se mueve, que no mira, que no respira, que no dice nada. Y con esto no estoy diciendo de que Dios es una imagen, estoy diciendo nuestra concepción más profunda de Dios. Dios para nosotros puede ser una estatua y no una persona. Pensemos hoy, ¿Dios es una estatua para mí? ¿O Dios es una persona que me responde, que me habla, que me mira, que me escucha, que me siente?
Yo creo que eso debería de ser una pregunta esencial para nosotros hoy. ¿Dios se nos quedó en una imagen inmóvil o se nos quedó en un Dios en gerundio, en un Dios haciendo, en un Dios creando, en un Dios hablando? Porque podemos tener la tentación de eso, un ser abstracto y lejano, desinteresado del mundo. Hoy, ¿cómo yo siento a Dios? Dios se me convirtió como en un becerro de oro como Israel, en una imagen que no dice nada. O Dios para mí es un ser que habla, que se encuentra. Benedicto XVI dice, el cristianismo no es una religión del libro, es una religión de una persona, Jesucristo. Porque uno hay veces puede coger la Biblia y leerla como un libro, no como una persona. Y si uno lee la Biblia como un libro, eso no le dice nada a uno. Si uno la lee como una persona que le está hablando, lo puede salvar. Uno puede venir a misa y sentir que Dios es una estatuilla inmovible, que no se va conmigo para la casa, que se queda acá y que no hace nada. Si nosotros fuéramos Marcelino, hubiésemos visto un crucificado o un amigo. Marcelino vio en el crucificado un amigo, no una imagen inmóvil. Para nosotros, ¿quién es el Señor? Eso es, yo creo que también vértice de nuestra vida espiritual. Los frailes quieren a Marcelino, lo cuidan, lo educan, pero ninguno puede llenar completamente el vacío que lleva por dentro. Y aquí la novela toca una verdad muy profunda. Toda paternidad humana es limitada. Toda maternidad humana es limitada. Toda humanidad, tanto paterna como materna, es limitada. Todo amor humano, tarde que temprano, nosotros le pondremos la etiqueta de insuficiente. No porque sea malo el modo de amar, sino porque nosotros fuimos creados para algo más. Los frailes representan todos los amores auténticos que nosotros podemos encontrar en la vida. Amores libres, generosos y entregados, verdaderos, pero no absolutos. Todo amor humano es imperfecto. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces, ¿cuál es el amor absoluto? El de Dios. Ese es el amor absoluto. Desde una perspectiva simbólica, el desván es uno de los elementos más importantes del relato. ¿Por qué? Porque es un lugar prohibido, porque es un lugar escondido, porque a ese lugar nadie suele subir. Y en la literatura espiritual, los espacios altos suelen simbolizar la interioridad. Y si no, piensen en los salmos o en Jesucristo, que sube a la montaña, es decir, a un lugar alto, para encontrarse con Dios, que de algún modo también habita en nuestra interioridad. El desván representa ese lugar secreto del alma donde habita Dios. Los frailes viven en el convento entero, pero Marcelino encuentra a Cristo precisamente en el lugar más escondido. Y aquí hay una intuición muy cercana al misticismo. Dios suele esperarnos en las habitaciones olvidadas de nuestro corazón. Dios
suele esperarnos donde nosotros no esperamos encontrarlo. Ahí lo encontramos. Marcelino encontró a Jesús en el lugar donde nadie iba. Quizá a nosotros en ocasiones Dios se nos pierde porque lo buscamos donde todo el mundo lo busca. Pero hay habitaciones interiores, ocultas, donde está Dios. La novela nos presenta la fe no como una doctrina, sino como un encuentro. Marcelino no llega a Cristo por razonamientos, llega porque lo ama y después de que lo ama, lo comprende, no al revés. Queridos hermanos, uno no comprende y luego ama, uno primero ama y luego comprende. Nuestra cultura suele enseñarnos a pensar que comprender es una condición para amar, pero esta novela propone todo lo contrario. Hay verdades que solo se comprenden cuando se aman. Hay una frase de los padres de la iglesia que dice que solo lo que se asume se redime. Solo lo que se asume se redime. Porque en ocasiones uno primero le exige comprensión, entendimiento. No, primero se ama y poco a poco uno va desvelando el misterio. El final ha conmovido a generaciones de lectores. Desde una mirada superficial puede parecer triste. Sin embargo, la lógica del relato es otra. Marcelino no desaparece, regresa. Encuentra aquello que siempre había estado buscando. Marcelino muere. La muerte aparece aquí no como una derrota, sino como un cumplimiento. No como una ruptura, sino como una llegada. Es una visión profundamente cristiana. La vida no termina en pérdida, termina en encuentro. Curiosamente, el protagonista de la novela no es Marcelino, es el amor. Toda la novela gira alrededor de una pregunta: ¿qué ocurre cuando un corazón ama sin reservas? La respuesta es clara. Ese corazón termina encontrando a Dios. Cuando un corazón ama sin reservas, termina encontrándose con Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy de este libro? Vivimos en una época que valora la información más que la relación. Incluso nosotros nos hemos convertido en números. Nuestra identificación en ocasiones es más importante que nuestro nombre, que nuestra identidad. Sabemos muchas cosas sobre Dios, pero quizá sabemos cosas de una estatua, pero quizá no entramos en relación con una persona. Marcelino entonces nos recuerda algo esencial. La fe comienza cuando dejamos de tratar a Dios como un tema de clase y empezamos a tratarlo como una persona. Por eso esta pequeña novela sigue conmoviendo a tantos que la leemos. No porque hable de un niño excepcional, sino porque revela algo que permanece en lo profundo de cada ser humano. Detrás de todos nuestros deseos, búsquedas y nostalgias, existe un hambre de amor que ninguna realidad creada la puede llenar, aun cuando sea abundante. Y la gran intuición de Marcelino Pan y Vino es que esta hambre no es una maldición, porque en ocasiones nosotros pensamos que desear es malo, negativo.
Sin embargo, nuestros deseos no son más que una señal de que hemos sido hechos para un encuentro que todavía nos está esperando en el diván. ¿Qué piensan del libro? ¿Quién quiere decir algo? Yo vi toda la película y me pareció una película excelente. Y el Señor se le manifestó a él por esa gran cosa que él sentía por falta de su madre. ¿Alguien más? Hoy, ¿por qué vinieron tan callados? Juiciosas, Tulia, no, usted no. Como ustedes vinieron tan callados, entonces vamos a estudiar teología, vamos a estudiar un mamotreto. ¡Qué rico! Vamos a estudiar teología. Ahora sí les voy a dar garrote, mentiras. Bueno, todas las áreas del conocimiento tienen manuales. Un manual, de algún modo, es el insumo esencial para entrar en el conocimiento, ¿cierto? Eso es un manual. Un manual es los presupuestos sine qua non para entrar en el conocimiento. Eso es un manual. Y entonces en teología también existen muchísimos manuales, pero hay uno en español que a mi modo de ver es muy bueno. Y es el manual del padre Aurelio Fernández, que se llama Teología Dogmática. Son 2 tomos, Teología Dogmática 1 y Teología Dogmática 2. Es editada por una casa editorial española muy famosa que se llama la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces, yo me detendré en Aureliano en la primera parte de su libro de dogmática, que es sobre la introducción a la teología. Porque al fin y al cabo eso es lo que nos estamos dedicando en este poco. Entonces, este es un manual de referencia. Este es un manual de referencia que les puede servir. Hay otro que ha sido también traducido al español, que fue hecho por Owen y por Ratzinger. También es un buen manual de introducción a la teología dogmática. Y hay otros manuales de teología dogmáticos pues, que son clásicos y que también les pueden servir. Si alguien está interesado, pues me dice y yo le digo qué manuales de teología les pueden servir para introducirse en esta área del conocimiento. Entonces les voy a leer la introducción al Tratado de Introducción a la Teología de Aurelio Fernández. El cristianismo es una persona, es Jesucristo. Y en consecuencia, ser cristiano es aceptar la persona de Jesús, reconocer su peculiar condición de hombre Dios, profesar su divinidad, aceptar sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Ahora bien, la confesión de la divinidad de Jesucristo se asienta sobre 2 datos originales del cristianismo, los cuales trascienden los postulados de la razón humana y lo diferencian de otras confesiones religiosas. Primero, el hecho de la revelación y segundo, la realidad de la fe, las cuales a su vez se condicionan mutuamente, pues Dios habla y el hombre le responde. ¿Dónde nos habla Dios? En la revelación. ¿Cómo le responde el hombre? Por medio de la fe. La fe es precisamente la respuesta del hombre a la llamada de Dios. Por eso la fe tiene una estructura dialogal. Dios se revela iniciando el diálogo y el hombre responde asintiendo a la llamada que Dios le brinda. Ahora bien, la revelación cristiana tiene sus antecedentes en la revelación del Antiguo Testamento. La peculiar historia de Israel no tiene explicación más que a partir del hecho de que Dios se manifiesta a Abraham y le promete ser el inicio de una nueva realidad histórica. Génesis capítulos 12 al 13.
La peculiar historia de Israel, un pueblo pequeño, disperso en el mundo durante 20 siglos, perseguido y sin gran poder de decisión histórica, pero que mantiene su identidad y sus creencias en un fenómeno que no deja de ponerse de manifiesto. Todas las viejas culturas se han sucedido una a otra. Solo el pueblo judío ha mantenido su identidad a través de la azarosa historia. Este hecho se explica a partir de su convicción de que Dios se le ha manifestado y lo ha elegido con una finalidad muy concreta: preparar la venida del Mesías como Salvador del mundo, tal como lo predice ya el libro del Génesis 3:15. En ese sentido, el cristianismo se considera como la culminación de la revelación de Dios iniciada en el Antiguo Testamento. Eso lo pueden encontrar en Hebreos 1, del 1 al 4. San Pablo afirma incluso que Israel, como pueblo elegido de Dios, al final será reconducido a la fe cristiana. Romanos 11, del 1 al 27. De este modo, el plan originario de Dios alcanza su pleno conocimiento. Me gustaría que leyésemos Hebreos 1, del 1 al 4. Porque al final esto nos dará un camino para descubrir la continuidad del plan de Dios. Hebreos 1, del 1 al 4. Hebreos 1, 1 al 4. Dios nos habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas, y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegada la etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también el universo. El Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas sus cosas mediante su palabra poderosa, y que después de habernos purificado del pecado, se sentó junto al trono de Dios en las alturas y ha venido a ser un valedor tanto más poderoso que los ángeles, cuanto es más excelente el título que ha recibido en herencia. ¿Qué nos está diciendo la carta a los hebreos? Que Dios inició el camino por medio ¿de quién? De los profetas. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Y que este camino culmina en Jesucristo, que es la verdadera y única revelación del Padre. ¿Cierto? Todo lo que Dios nos tenía que decir, nos lo ha dicho en su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios nos tenía que decir, nos lo dijo en su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es el prisma, si es que se puede utilizar esa palabra y si no buscamos otra hora, con el cual se interpreta para atrás y para adelante. Es decir, es Jesús el que nos permite leer correctamente el Antiguo Testamento, pero es Jesús el que nos hace leer correctamente nuestro presente. Es por la óptica de Jesús que nosotros leemos nuestra vida de fe. Es por Él y en Él. Es en Jesús. Entonces, el camino, ¿cuál es el último profeta? Juan el Bautista. Juan es el último profeta. Con Juan se cierra la profecía, se abre la plenitud de la revelación. ¿Qué es quién? Jesucristo. Piensen en el Evangelio de Juan sobre todo, que es donde se muestra esa imagen importante de Juan el Bautista. Juan es aquel que señala al Cordero, es aquel que señala
el que estaba siendo esperado. Es Juan el que lo bautiza, pero es Juan el que ha preparado el camino para la llegada de Jesucristo. Entonces, con Juan se cierra el ciclo de la profecía y se abre la plenitud de la revelación en Jesucristo. La plenitud de la revelación. Y ojo con lo que digo, plenitud, porque Dios se ha revelado verdaderamente en el Antiguo Testamento. Pero ¿dónde se nos ha revelado todo lo que es Dios? En Dios mismo que se hizo hombre, en su Hijo Jesucristo. Padre, esa plenitud todavía es hoy. La plenitud de Dios ya se nos dio, es decir, en el hecho en que Jesús se encarna, se hace hombre, todo lo que Dios nos tenía que decir nos lo dijo. Pero esa palabra tiene la capacidad de hacerse actual y viva para nosotros. Y esa palabra sigue siendo plenitud y realidad para nosotros hoy. Todo lo que Dios nos quiso decir, ya nos lo dijo en su Hijo Jesucristo. Todo, todo. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la teología? ¿Qué hacen los santos? Leen la palabra de Dios y la actualizan para nosotros hoy. Pero no pueden decir nada fuera de lo que Jesús ha dicho, porque todo se nos fue dicho en Jesucristo. ¿Qué hace un teólogo? ¿Qué hace los sacerdotes en la misa? ¿Qué hacemos nosotros? Actualizamos esa palabra para nosotros hoy, pero sin salirnos de esa palabra, porque al fin y al cabo, el que dio esa palabra fue Dios mismo. Dios mismo. Entonces, tengan cuidado. Dios se nos reveló verdaderamente en el Antiguo Testamento, pero la plenitud de su revelación, todo lo que Dios nos quería decir, nos lo dijo en su Hijo Jesucristo. Y es así donde uno comprende ciertas cosas. Porque, por ejemplo, si ustedes leen ciertos pasajes del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que en ciertos pasajes no se habla de vida eterna. Jesucristo nos habla de la vida eterna todo el tiempo. Entonces, ¿dónde uno encuentra el vértice y la columna? En Jesucristo, en Jesucristo. Todo lo que Dios nos tenía que decir, nos lo dijo en su Hijo Jesucristo. Vamos a leer ahora un apartado que se llama El cristianismo, religión revelada. La primera originalidad del cristianismo, de la cual se siguen las demás verdades que se profesan, es pues el dato histórico de la revelación. Dios se ha manifestado a la humanidad en el tiempo. En la clásica división de religiones reveladas y de religiones sapienciales, el cristianismo es una religión revelada. Ciertamente esa revelación incluye una doctrina sapiencial, pero la manifestación pública de Dios no se reduce a una sabiduría, tal como se da, por ejemplo, en las religiones orientales. Del hecho de la revelación se sigue que el mismo Dios toma parte en la historia humana y comparte con los hombres algunos acontecimientos de especial relieve. Las demás religiones universales son productos de una búsqueda, siempre animada por un buen espíritu, pero que parte de hombres profundamente religiosos y no de Dios mismo. Al final de ese proceso de búsqueda, Dios aparece en el horizonte de esas personas, con lo que se inicia un nuevo movimiento religioso en el ámbito cultural de la humanidad. Se trata de fenómenos que se incluyen en la denominada revelación natural, que se da no solo en la manifestación a través del cosmos, sino también en los fenómenos humanos. ¿Qué está diciendo ahí? Está haciendo una diferencia clásica que se hace en las historias de las religiones. Una cosa es una religión revelada y otra cosa es una religión sapiencial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una religión revelada? Que Dios mismo viene al encuentro del hombre y dice algo.
¿Qué es una religión sapiencial? Que el hombre en su inquietud se detiene en el cosmos y en lo que le pasa al hombre mismo y comienza a descubrir a Dios en los fenómenos cosmológicos y naturales. Ejemplos de religiones reveladas: el judaísmo y el cristianismo. Son religiones reveladas. Ejemplo de religión sapiencial: el budismo. El budismo es una religión sapiencial que a través de lo que él vive y lo que ve en el mundo comienza a descubrir una sabiduría. ¿Queda claro esa diferencia? Y eso es muy importante porque no es lo mismo que yo parte de mis búsquedas a que Dios mismo me diga quién es Él. En esas religiones existe un impulso divino como respuesta a esas búsquedas de Dios por parte del hombre. Esas grandes religiones universales reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. No obstante, la declaración conciliar Nostra Aetate expresa ciertas reservas a las denominadas religiosidad natural, mientras muestra un gran respeto a las religiones no cristianas. Por el contrario, el cristianismo no es un fenómeno inverso, no es un proceso para expresarlo gráficamente de abajo arriba, sino de arriba abajo. No toma el origen en la búsqueda de Dios por parte del hombre, sino en el encuentro con Él, porque Dios mismo toma la iniciativa de comunicarse con el hombre. Ese cambio de dirección se muestra en el origen mismo de las diversas religiones. Así, por ejemplo, mientras Buda, el budaísmo, y Mahoma, el Islam, son buscadores apasionados de Dios, Abraham inicia su ruta a causa de la llamada insólita del Señor en la encina de Mambré. Los profetas de algún modo se resisten a cumplir el cometido que les encomienda. María es sorprendida con temor por un ángel. Los apóstoles son llamados por Jesús en sus faenas de pesca. Y Pablo no sale de su asombro cuando oye la voz de Cristo camino de Damasco, que corría no en una búsqueda, sino en una persecución. El cristianismo es, pues, una religión revelada, en la cual Dios toma radicalmente la iniciativa y en la revelación Dios se encuentra con el hombre y el hombre se tropieza con Dios. Mediante la revelación, Dios mismo se manifiesta con obras y con palabras, se revela como amor, con un trato cercano a los hombres, les instruye sobre las verdades novedosas acerca de su ser y de su existencia, al tiempo que les ofrece la salvación. Ese proceso de revelación divina se hace a lo largo de la historia, en épocas bien concretas, y se manifiesta visiblemente en la persona de su Hijo Jesucristo, con el cual se culmina el diálogo de la revelación. Como es sabido, esa revelación divina tiene dos estadios muy marcados, que nosotros le denominamos Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que diferencia al judaísmo y al cristianismo. Entre ambos se da una doble y radical diferencia. La primera, la revelación de Dios al pueblo hebreo fue principalmente una llamada a volver al único y verdadero Dios frente al politeísmo profesado por los pueblos vecinos de Israel. En cuanto a su contenido, proclamaba sobre todo un pacto entre Dios y el pueblo, con una consiguiente exigencia moral. Por ello destacó en todo momento la ley, que se centró en la enseñanza del Decálogo, lo cual posiblemente favoreció que con el tiempo se consolidase el fariseísmo. Segundo, la novedad suma del cristianismo frente al judaísmo veterotestamentario es que Dios se reveló por su Hijo.
ya no fue solo un lenguaje oral y de signos, sino que se manifestó a sí mismo en la encarnación del Verbo, la segunda persona de la Trinidad, Jesús de Nazaret. Su persona y su enseñanza es la novedad radical del hecho cristiano. La historia de esta revelación de Dios la consigna así la carta a los Hebreos. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en tiempo pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Últimamente en estos días nos habló por su Hijo. A su vez, San Pablo consigna que Dios reveló su amor por nosotros, puesto que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En expresión de San Juan de la Cruz, se puede decir, en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra. Dios nos lo habló todo junto y de una vez en esa sola palabra y no tiene más que hablar. La Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II describe en estos términos el fenómeno de la revelación divina. Mediante la revelación, Dios, invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras de Dios, las obras que Dios realiza en la historia de la salvación, manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras proclaman con las obras y explican su misterio. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación. La revelación bíblica es un fenómeno sobrenatural. No es un mero sacar a la luz o recordar lo que ya está implícito en la razón humana. Algo así como que en ciertos hechos el hombre haya caído en la cuenta de realidad que ahora descubre con mayor lucidez. El cristianismo es un fenómeno histórico, no natural, sino sobrenatural, porque en un mismo inicio acusa la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo es un hecho histórico, voluntario y libre, no necesario. Dios ha querido revelarse en el tiempo e intervenir en la historia humana. Intervino al principio por hechos, signos y palabras, y al final entró en un diálogo abierto con el hombre mediante su Hijo, el Verbo del Padre, como le expresa la carta a los Hebreos. Sinteticemos esto. ¿Qué está diciendo Fernández? Está diciendo que Dios tiene una decisión. ¿Cuál es la decisión? Revelarse, decir quién es Él, que la decisión parte de Él, por su bondad, por su generosidad, y que la revelación que da Dios es verdaderamente auténtica, original. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es que Dios con lo que dijo nos hizo caer en la cuenta de algo que nosotros ya sabíamos. Entonces, Dios tiene una decisión. ¿Cuál es la decisión? Revelarse, pero parte de la generosidad de Él. Él se nos revela gratuitamente. ¿Dios tenía la obligación de revelarse? No, Dios no tenía obligación de decirnos quién era Él. Él se revela para que nosotros seamos sus amigos, para que nosotros tengamos un encuentro con Él. Entonces, no es que Dios revelándose nos muestra lo que nosotros ya sabíamos y era evidente, sino que Dios nos da novedad en lo que dice. Por ejemplo, una novedad que Dios nos dice
es que Él es uno y trino. Esa es una novedad que Dios nos dice, es algo que Él nos dice que Él es Padre, Hijo y Espíritu. Eso por nuestro mero razonamiento no habíamos sido capaces de llegar a esa conclusión. Entonces no es que Dios dice cosas evidentes, no, Dios dice novedades. Por ejemplo, una novedad, que Dios mismo se encarne y se haga hombre. Esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es lo mismo que un profeta hable lo que Dios le dice, que Dios mismo hable. Miren que cuando Jesús habla, dicen los textos evangélicos que tiene autoridad en su palabra, porque es Dios mismo que está hablando. Pero la religión cristiana es también un hecho histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se hizo hombre y se metió en un momento particular de la historia, con unos fenómenos que estaban sucediendo. Dios, el eterno, se hace tiempo. Y eso uno jamás lo puede olvidar. Que Dios se hace hombre en un contexto particular. Y haciéndose hombre en un contexto particular, nos ofrece lo sobrenatural. Dios es el único que puede ofrecer lo sobrenatural. Dios se hace hombre para que de alguna manera nosotros también seamos sobrenaturales. ¿Y cómo hace Dios para que nosotros seamos sobrenaturales? Con palabras y con obras. Dios nos regala palabras y obras para que nosotros seamos eternos, para que nosotros podamos entrar en diálogo con Él. Esa es la grande novedad de la revelación, que en la revelación uno puede hablar. En cambio hay en otras religiones donde uno no habla, uno no se expresa. La oración no es un monólogo, la oración es un encuentro. Esa es la grande diferencia. La oración no es que yo me hablo a mí mismo. No, la oración es que yo entro en encuentro, en contacto, en relación con otro con O mayúscula, es decir, con Dios. Yo salgo de mí mismo para entrar en encuentro con Dios. Yo no me estoy hablando a mí mismo. Cuando Dios me ofrece su palabra, Dios me está hablando. Dios me está diciendo algo. Dios me está hablando en los signos de los tiempos, es decir, en los acontecimientos, en las cosas que pasan, que transitan. Dios está hablando. Dios no es un ser abstracto. Utilizando la imagen que ahorita utilizábamos con Marcelino Panivino, Dios no es una estatua, Dios es una persona. Eso es lo diferente, que yo puedo entrar en contacto y en relación. La aparición del ángel a la Virgen María es una revelación, ¿cierto? Sí, se puede decir que es una revelación, pero no revelación en este sentido. No revelación en cuanto que Dios mismo se nos dice lo que Él es. Es que eso es un tema muy complicado, porque es que uno tiene que diferenciar entre dos conceptos. Una cosa es una revelación privada y otra es una revelación pública. Les explico. ¿Quién es la revelación pública? Jesús. Jesús. Yo estoy obligado a creer ¿en qué? En la revelación pública, es decir, en Jesucristo. ¿Yo estoy obligado a creer en una revelación privada? No. Por ejemplo, los mensajes que se dan en Medjugorje son ¿qué? ¿Revelación pública o privada? Privada. ¿Yo estoy obligado a creer? No.
Eso no es vinculante en la fe. Y una revelación privada jamás puede atacar o contradecir la revelación pública, es decir, el Evangelio, es decir, Jesucristo. Jamás puede ir en contravía. Porque ¿qué es más grande? ¿La revelación pública o la revelación privada? La revelación pública. Todo se nos fue dado en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Todo, todo. La revelación privada puede complementar, no puede complementar, eso no es cierto, perdónenme, me equivoqué. Puede explicitar, puede desarrollar, pero jamás puede incluir nada de la revelación pública, nada. Una revelación privada jamás puede agregar algo, jamás. O sea, una revelación privada no puede decir que el Espíritu Santo no es Dios, porque si dice eso, pues está en contravía de la revelación pública. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con las revelaciones privadas, porque entre las revelaciones privadas, entre una línea y otra, se le puede uno ir extraviando la revelación pública, es decir, Jesucristo. Entonces uno tiene que tener cuidado con las revelaciones. ¿Uno está obligado a creer en las revelaciones privadas? No. ¿Usted está obligado a creer en los secretos de Fátima? No. Usted no está obligado a creer en los secretos de Fátima y que eso va a suceder como sucede. Pero tampoco le tenemos que dar el estatus de revelación pública a algo que es una revelación privada. No hay que darle ese estatus, es decir, no tiene la misma importancia la palabra de Dios que la revelación dada en Fátima. No tiene el mismo peso, porque al fin y al cabo es una revelación privada. ¿Yo puedo creer? Sí, yo puedo creer. ¿Yo puedo adherirme? Sí, yo puedo adherirme. Pero a mí nadie me puede obligar a creer eso. Otra cosa es la revelación pública, es decir, lo que Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Lo que está en la Escritura es una revelación pública. Todo lo que está en la Escritura es una revelación pública. Yo estoy obligado a adherirme a esa fe. O sea, yo no puedo negar que Dios es Trinidad, porque eso es una revelación pública. Y eso sí adhiere mi fe a Él. Pero hay otras cosas que no, que yo puedo decir sí o puedo decir no. Claro eso. Sigamos. Es que la misma palabra dice que es anuncio, no revelación. Me gusta eso que dice Joaquín. Yo creo que la Virgen tuvo más un anuncio que una revelación. Yo estaría de acuerdo con eso que dice Joaco. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Me parece muy acertado. Guardaba en su corazón. Ella veía todo eso y todo lo guardaba. Ya no salía a publicar. Sí, eso también es cierto. Eso también es cierto. Para que algo sea revelado tiene que ser comunicado. Si no hay comunicación, no hay revelación. Algo me es comunicado. Y en cuanto a eso es. Entonces, sí. Dios y el hombre se comunican mutuamente. Con ello Dios se introduce en la historia humana. En ese sentido de la revelación, además de ser autorrevelación, ¿por qué autorrevelación? Porque es Dios mismo que habla de Él. Es también una revelación histórica. A través de la revelación Dios se ha manifestado, ha hablado con los hombres, ha intervenido en su historia y les transmite algunas verdades desconocidas acerca de su propio ser y último del mundo. Espérame, salté un renglón.
A través de la revelación Dios se ha manifestado, ha hablado con los hombres, ha intervenido en su historia y les transmite algunas verdades desconocidas acerca de su propio ser divino, sobre la especificidad de la condición humana y del sentido primero y último del mundo. Dios se revela a sí mismo y expresa quién es, cómo piensa y cómo actúa. La más decisiva de estas verdades reveladas es la divinidad de Jesús de Nazaret, el cual enriquece y da cumplimiento a la revelación del Antiguo Testamento, desvelando el misterio de Dios como Trinidad y esclareciendo su ser más íntimo como amor paternal, al tiempo que adoctrina a la humanidad acerca de la dignidad del ser humano y de su misión en el mundo. A esa revelación sobrenatural de Jesús, la persona asiente mediante la fe, que a su vez es un don divino. La fe no es un fruto de la razón que piensa, sino efecto de la gracia de Dios que ayuda a los hombres y mujeres a prestar un asentimiento a la llamada divina y a acogerla libremente. En expresión ajustada de San Pablo, la fe viene por el oído, como dice Romanos 10:17. La fe no surge del comprender, sino del escuchar. Esta profunda realidad la testifican las palabras de Jesucristo, que sigue a la confesión de fe de San Pedro. Este alcanza el conocimiento de la divinidad de Jesús, no mediante la razón, sino porque te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. En consecuencia, el asentimiento por parte del hombre a la revelación divina es también una gracia de Dios. De ahí que revelación y fe se impliquen y posibiliten mutuamente. Ambas constituyan el subsuelo de la existencia cristiana. San Pablo recuerda a los cristianos de Roma que el justo vive de la fe. Romanos 1:17. En consecuencia, la teología católica se asienta sobre estos dos hechos originarios: la revelación divina y la actitud creyente del cristiano. De ahí el acerto de que la teología es un conocimiento divino humano de las cosas divinas. Este es, pues, el proceso de la ciencia teológica. Primero, el ser y el querer de Dios que se expresa en la revelación. Segundo, acogida y respuesta del hombre por la fe, que presta a esta revelación divina. Tercero, comprensión y explicación racional de lo escuchado y aceptado por el creyente, que siente la necesidad de formularlo en enunciados intelectuales. Esta será la tarea del teólogo. El estudio racional de estos hechos constituye el objeto de la teología, y dado que la revelación de Dios es esencialmente salvación amorosa, puede pretender anunciar y realizar la salvación del hombre. El culmen de la revelación es la encarnación del Verbo. De ahí la centralidad cristológica en el discurso teológico cristiano. Dudas, preguntas, inquietudes. En síntesis, dos palabras no se pueden olvidar: revelación y fe. Van de la mano. Dios se revela y el hombre responde. Cuando Dios se revela y el hombre responde, el teólogo tiene una tarea que hacer: explicar lo revelado y lo creído. Claro. Bueno, entonces vayamos concluyendo nuestro encuentro hoy. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias por revelarte. Gracias, Señor, porque en tu libertad nos has querido decir quién eres. Por eso te alabamos y te bendecimos. Por eso te glorificamos. Gracias, Señor, por tanta bondad. Permítenos descubrirte a ti, que eres un Dios que nos ama
y que siempre estás junto a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.